días, hermanos, buenos días, familia. Dios les continúe bendiciendo grandemente a todos. En la mañana de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y esperamos que lo principal, lo primero que nos quede, sea el mensaje que Dios nos trae en esta mañana. Así que todo lo que se diga, pues, sea del agrado de Dios y que esté, pues, precisamente registrado en su palabra, en su Biblia. Bien, entonces, primero que todo, quiero pedirles un favor de que estén concentrados, estén atentos, que saquen sus Biblias, que saquen sus celulares y busquen el libro de Jonás, por favor. Jonás es un libro de la Biblia que tiene solamente 4 capítulos. Es un libro muy cortico y el mensaje en la mañana de hoy se va a basar en este libro. También si de pronto no tienen la Biblia o de pronto quieren poner atención a cuando hacemos la palabra, pues sí, lo importante es que nos logremos conectar, que estemos, como les digo, concentrados en el mensaje. Bien, entonces para iniciar, si ya encontraron Jonás, queda antecitos de Mateo. Antes de Mateo, Jonás se considera uno de los profetas menores, ¿sí? También lo pueden buscar en el índice de sus Biblias, porque veo que lo están buscando allá atrás, no lo encuentran. Entonces también pueden buscar en el índice de la página y pueden llegar más rápidamente al pasaje. Bien, listo. Y para los que ya lo encontraron, entonces quiero que piensen en una persona agria, una persona malgeniada, una persona que tiene el ceño fruncido, una persona que no le gusta que le digan nada, una persona de pronto medio desobediente. Traigan a su mente una persona así, traigan a la mente, ¿sí? Y a su vez, traigan a su mente una persona a la cual usted no le gustaría predicarle, a la que no quisiera enseñarle nada. A un compañero de trabajo, alguien que es muy creído, alguien que es muy ofensivo, alguien que es muy grosero, alguien muy déspota, un vecino, un amigo, un familiar. Hoy nos están haciendo daño un poco los vecinos acá enfrente, ¿verdad? Con la música, ¿cierto? Pensemos en ellos también, porque como dice la diapositiva, vamos a mirar una de las cosas que es el propósito de Dios y el llamado de Dios. Bien, entonces vamos a empezar a leer. ¿Ya tienen la persona en mente? Listo. Esa persona mal genial, ¿verdad? Y ya tienen a quién vamos a ir a predicarle en mente también. Como por ejemplo a los que están enfrente, ¿cierto? Con eso en mente entonces empecemos a leer este capítulo 1 de Jonás. Ok, Jonás huye del Señor. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Bueno, ahí hemos leído el versículo 1 y versículo 2. Y aquí hay un llamado de Dios a Jonás. ¿Bien? ¿Y qué le está diciendo? Que vaya a cumplir una misión. Tenemos que traer ese mensaje y ponerlo en práctica en nuestra propia vida, en nuestra propia iglesia, en nuestra propia congregación y en nuestro diario vivir. Quiero que asimilemos esto y que también entendamos el llamado que Dios tiene para nosotros el día de hoy en nuestra vida. Casualmente acá le dice Dios a Jonás que pronuncia mi juicio sobre ellos, que vaya y predique el evangelio. Y para ponerlos en contexto, Jonás estaba en una ciudad, ¿sí? Digamos que de descendencia israelita, ¿sí? Los israelitas, para ponerlos en contexto, era el pueblo escogido por Dios, ¿sí? El pueblo escogido por Dios eran los israelitas. Y muchos hombres de la Biblia, el Antiguo Testamento escogido por Dios, pertenecían al pueblo israelita, muchos, ¿bien? Y acá este pueblo que llaman Nínive eran, digamos, los gentiles. Era un pueblo malo y le hacían mal al pueblo de Dios, le hacían mal al pueblo israelita, ¿bien? Sin embargo, ¿qué quiere Dios? Hacerle un llamado a ese pueblo para que se arrepienta. ¿Listo? Entonces, dice el versículo en 3. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar al Señor. Entonces, ¿qué podemos encontrar acá? Uno, que Jonás no quiere cumplir
con esa misión que le encomendó Dios. Así como nosotros hoy en día no queremos cumplir con muchos mandamientos que nos da Dios. Nosotros tenemos una misión de ir a predicar el Evangelio. Y a veces nosotros queremos predicarle al que nos cae bien o al que queremos que se convierta. Pero tenemos que predicarle el Evangelio incluso a nuestros enemigos. Bien, entonces vemos que aquí Jonás mostró un acto de rebeldía. ¿Y por qué Jonás estaba así? Recuerden esa persona agria, amarga, malgeniada, desobediente. Ese era Jonás. ¿Sí? Y Jonás puede ser igual que muchos de nosotros. Bien, Jonás es igual a muchos de nosotros o puede ser igual a muchos de nosotros. Y Dios nos hace un llamado a nosotros y nosotros como que a veces no queremos entender ni queremos obedecer. Bien, sin embargo, también Jonás en su rebeldía quiso huir del Señor. ¿Será que nosotros nos podemos escapar de Dios? ¿Cierto? ¿Será que Jonás no sabía que se podía escapar del juicio de Dios? ¿Será que Jonás pensaba que podía desobedecer así tan fácil a Dios? Pues resulta que Dios le dijo que se fuera para Nínive, que estaba cerquita de donde él estaba. Era pasar el río, el mar, y llegaba al otro lado y ahí llegaba. Sin embargo, él tomó la decisión de irse para Tarsis, que queda en España y tenía que recorrer un camino larguísimo. ¿Sí? Y encontró, para cumplir su meta, encontró un barco en el puerto, rapidito, encontró la solución a sus problemas. Dijo, este barco, perfecto, que me lo encontré acá, pagó su pasaje y se fue. Ese barco representa para nosotros muchas cosas de las cuales nosotros tomamos decisiones de hacer que no van con el propósito de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros le pedimos a Dios en oración una esposa, un esposo, y resulta que vamos caminando y ¡bum!, el primero que se nos apareció. O estábamos en la fiesta de la empresa, en la fiesta de la universidad, alguna cosa, y ese día nos tomamos unos tragos y ese día se conocieron con una persona. Y justo después que habían hecho la oración a Dios, se encontraron el amor de su vida. Nosotros queremos pensar de esa manera, mas no quiere decir que Dios haya puesto a esa persona ahí para nosotros. Otro ejemplo que podemos poner, nosotros le pedimos a Dios un trabajo, le pedimos que nos bendiga con un trabajo, ¿sí? Estamos sin trabajo y lloramos a Dios para que nos dé un trabajo. Y resulta que nos aparece misteriosamente preciso, después de la oración, un trabajo. Y en ese trabajo nos dice que tenemos que trabajar todos los domingos, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Ah, no, ese fue el trabajo que me mandó Dios, porque justo después de la oración, Dios me trajo ese trabajo. No puedo ir a la iglesia los domingos, pero fue el trabajo que Dios me puso. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos tomando decisiones nosotros que pensamos que la bendición viene de Dios, pero realmente no es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta que el propósito de Dios es diferente al propósito que nosotros tenemos. Bien, y a veces nosotros no sabemos leer las señales ni entender las cosas, sino que vamos tomando decisiones de acuerdo a nuestra conveniencia o a lo que nosotros nos va pareciendo. Sigue diciendo el relato. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Sigan el relato en el versículo 4. Continuamos con el versículo 5. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. ¿Qué encontramos acá? ¿Qué hizo Dios? Los planes de Dios eran diferentes. Y los planes de Dios era que Jonás fuera a predicar a Nínive, a ese pueblo enemigo, a ese pueblo que se portaba muy mal, a ese pueblo que era un pueblo perverso y que hacía muchas cosas malas. Bien, Jonás no quiso aceptar ni ser obediente, sin embargo no iba a Dios a dejar las cosas así. Entonces, ¿eso cómo lo podemos interpretar en la vida de nosotros? Nosotros a veces, por más que queramos tomar decisiones que nos convienen a nosotros, pero no cumplen el propósito de Dios, si es la voluntad de Dios, que es más importante, nosotros vamos a terminar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Bien, entonces, miren lo que siguió ocurriendo. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién era el que había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad.
Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable, así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos has venido esa espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Le empezaron a hacer unas preguntas a Jonás. Jonás respondió: soy hebreo. Contestó Jonás: temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Es probable que cuando Jonás tomó el barco, en ese momento le preguntaron: bueno, ¿usted para dónde va? Y él haya dicho: bueno, no, yo me sirve para Tarsis o para allá para España, porque realmente estoy huyendo del Señor por estas y estas razones, no estoy de acuerdo con lo que Dios hace, Dios me está pidiendo que haga esto y yo no estoy de acuerdo con él. Entonces los marineros ya sabían eso que estaba haciendo Jonás. Entonces cuando ven que están pasando la tormenta, ellos le dicen a Jonás: bueno, ore a su Dios. Mientras que todos los marineros están preocupados, desesperados por esa gran tormenta, Jonás está en la parte debajo del barco durmiendo. Bien, y van los marineros y lo buscan, lo despiertan y le digan: uy, pero ¿cómo es posible que usted esté tan tranquilo cuando estamos casi que este barco se va a despedazar y se va a hundir? Bien, ahí se acordó Jonás de Dios, ¿verdad? Y ve las palabras que pronuncian, que tiene temor de Dios. Ahí se acordó del temor de Dios. Esto que vemos en la presentación es pues un hombre que es Jonás y un pez grande. Si nosotros miramos acá en el relato nos habla de una gran ciudad, que era Nínive, de un gran pez, que era ese que vemos ahí en la presentación, ¿sí? Y hace muchas alegorías a cosas grandes. Vamos a seguir leyendo. Bien, entonces, dice el versículo 10. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Ellos echaron suerte, lo dejaron al azar, pero pasó que la decisión, probablemente, del mismo Dios vino, de que al echar suerte señaló a Jonás como el culpable, el hombre que llevaba como una especie de pecado en el barco, y por eso la gran tempestad. Bien, los marineros se preocuparon mucho, entonces estaban buscando una solución. ¿Qué hicieron? Botaron la carga del barco, quisieron aliviar el peso, pero nada de eso les ayudó para solucionar el problema. Le preguntaron a Jonás: ¿qué hacemos contigo para solucionar esto? Jonás les respondió: échenme al mar. ¿Y qué hicieron los marineros? ¿Lo echaron al mar? Intentaron hacer otra cosa. Miremos lo que dice el relato. ¿Qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, miren lo que hicieron los marineros. El versículo 13. Los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Ellos no querían meterse en problemas. Si este era un hombre de Dios, un hijo de Dios, con todos sus defectos, con todos sus problemas, con lo mal geniado que era y muchas cosas más, era un hombre de Dios. Y estas personas, estos marineros, no querían por nada del mundo meterse en un problema más serio con Dios. Entonces intentaron remar, pero desafortunadamente no lo lograron. Entonces finalmente aceptaron de echar a Jonás al mar. Y Dios ya tenía toda la solución, porque Dios ya tenía un plan, ya tenía un propósito. Dios había provisto un gran pez. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás: oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por este pecado de este hombre y no nos hagas responsable de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y tú sabes por qué es. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el poder del Señor, ofrecieron sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto de un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Ahí seguimos el relato del libro de Jonás. Bien, aspectos importantes para tener aquí en ese gran libro. Dios hace su obra y a veces utiliza a seres humanos, a personas muy imperfectas. Jonás no era el más santo, ¿sí? Ni la perita en dulce. Bien. Sin embargo, los marineros, al ver que arrojaron al mar a Jonás, la tormenta cesó, ¿sí? El mar se calmó y ellos entendieron que ese Dios al cual Jonás le temía era el Dios todopoderoso. Tengamos en cuenta que los marineros podían tener
otros dioses, ¿verdad? Por eso ellos dicen, órale a tu Dios, le dicen a Jonás, porque ellos podían tener otros dioses, ¿bien? Y aquí lo bonito es que el mensaje de Dios, el evangelio, a veces Dios es el que se encarga de hacer que las personas puedan creer en él, a veces por situaciones desafortunadas, ¿verdad? Hasta porque un hijo de Dios caiga, hace que otros crean en él, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Y aquí entonces vemos que ya Dios tenía todo preparado y había preparado un pez muy grande para que se tragara a Jonás y lo tuvo ahí durante 3 días y 3 noches. Bien, entonces, dice el capítulo 2, por favor, sigan leyéndola en sus Biblias. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez y le dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas de las aguas y se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas cierran para siempre. Pero tú, oh Dios, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me acababa, recordé al Señor. Elevé a mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Lo que rinden culto a los dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanzas y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces, después de esta oración de Jonás dentro del vientre, ¿qué estaba sintiendo Jonás dentro del vientre de la ballena? Mucha angustia, mucha aflicción, entró en la crisis. Nosotros como seres humanos también afrontamos esas crisis y es normal que a veces nosotros busquemos a un Dios bombero en momento de esas crisis, ¿sí? Cuando nosotros a veces nos ha pasado, cuando mi hija Kyle, que le hicieron una operación a corazón abierto, ¿qué hacíamos nosotros en ese momento? Orarle a Dios, muy afligidos, muy tristes, muy preocupados por la operación de ella, ¿sí? ¿Y cómo orábamos? De rodillas. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Mucho tiempo. Y estábamos muy conmovidos y muy conmovidos. Después de que se pasó la operación de Kyle, de corazón abierto, que gracias a Dios todo salió bien, ¿cómo fueron las oraciones nuestras después? Ya como no está la crisis, la necesidad, la preocupación, ya no es necesario arrodillarnos, ¿cierto? Ya no es necesario llorar mientras oramos, ya no es necesario sentirnos tan mal porque ya las cosas ya están más tranquilitas. Porque somos seres humanos y a veces los seres humanos a veces actuamos de esa forma. En momentos de crisis, de angustias, de problemas, nos acordamos de Dios. Bien, es importante saber que no solamente en los momentos de angustia tenemos que buscar al Señor, pero casualmente cuando una persona entra en crisis, cualquiera que sea, Dios en ese momento va a ir transformando su corazón, va a ir transformando su vida, va a ir transformando su mente, su pensamiento, ¿bien? Y a través de la crisis, desafortunadamente, es que nosotros logramos cambiar muchas cosas de nuestra vida. Entonces, a veces no queremos ninguno de nosotros pasar por ciertas crisis, pero es necesario a veces que pasemos por ciertas crisis para que valoremos. Una persona que ha tenido todas las comodidades, toda la riqueza, ¿sí? A veces no sabe qué es sentir el hambre, sabe qué es sentir la necesidad, no sabe qué es ayudar al otro realmente de corazón. Mucho rico le puede dar a la otra persona lo que le sobra, ¿bien? Porque no ha estado en los zapatos del otro. Pero cuando nosotros afrontamos una crisis, cuando es una persona afronta una crisis y después logra salir de esa crisis, se vuelve más empática, se vuelve más generosa con los demás, más amable. Y a veces dentro de la iglesia, en muchos aspectos que nosotros acá hacemos, nosotros nos juzgamos unos a otros, nos criticamos muchas cosas, pero cuando nosotros realmente pasamos por ciertas necesidades y encontramos la ayuda del hermano, en ese momento valoramos muchas cosas. Bien, entonces, otro aspecto para destacar acá, finalizando el capítulo 2, dice, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Eso parece una historia de ciencia ficción, ¿verdad? Han hecho muchas películas, han hecho muchos cuentos, muchas cosas, pero esto que pasó
Es una de las historias más populares. Ha inspirado muchísimas películas, muchísimos cuentos y muchas cosas en la vida actual. Y no es fácil imaginarse que un gran pez se coma una persona y la tenga viva durante 3 días y 3 noches. ¿Cómo será estar dentro de un gran pez? ¿Qué tiene un gran pez por dentro? ¿Sí? Tiene ácidos con los que digiere la comida, no sé, muchas cosas más. Todo eso lo estaba sintiendo Jonás adentro. Por eso hace esta oración tan bonita, ¿no? Hasta olía feo, ¿verdad? Dentro del pez, posiblemente. En el capítulo 2 vemos esta oración tan bonita de Jonás, haciendo una súplica a Dios para que lo perdone. ¿Qué hace Dios? Lo perdona y le ordena al pez que lo expulse. Bien, vamos a leer el capítulo 3, por favor. Capítulo 3 de Jonás, sigan con la lectura. Jonás va a Nínive. Después de que fue expulsado, lo expulsó en la playa, el Señor habló por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. El gran pez y la gran ciudad, ¿sí? Se hace alegoría a cosas muy grandes. ¿Y que entregue qué? El mensaje que le ha dado. Ahora, ¿cómo estará Jonás? ¿Será que ahora sí está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Será que sí quiere obedecer? En ese momento que, después de esa crisis, pues vamos a mirar. Escucho mucha distorsión en la calle. Yo creo que sí es mejor que cerremos la puerta, porque yo lo escucho. Ok. Entonces, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Dice el versículo 6, por favor sigan la lectura. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía bajo su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía cambie de parecer y contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con los que había amenazado. Miremos acá lo que pasó. Después de que sale Jonás del gran pez, va a cumplir el mandato que le dio Dios. ¿Y cuál era la actitud de Jonás? ¿Será que era una actitud más humilde, sencilla? Jonás seguía con ese resentimiento hacia la ciudad de Nínive, porque eran personas malas. Entonces imagínense esa persona agria, esa persona malgeniada, ese hombre de Dios con sus características que tenía, que fue a predicar a esa gran ciudad de 120,000 habitantes. Es un caso de evangelización de los más importantes, de los más grandes. Recuerden que estamos mirando cosas grandes acá en este capítulo, porque en donde encontramos nosotros que una ciudad de 120,000 personas se haya convertido al Señor. Se hace le llaman el avivamiento más grande, lo llaman en otros lugares, ¿verdad? Nosotros aquí le llamamos como la aceptación a la voluntad de Dios como más grande. De una vez una ciudad completa, 120,000 personas, desde el menos importante hasta el más importante, aceptó la voluntad de Dios y decidió cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, y dejar de hacer esas cosas que ofendían a Dios. Tanto así que hasta el rey se rasgó sus vestiduras, se quitó todo lo que tenía, se pusieron ropa áspera, hicieron ayuno y pidieron orar a toda la ciudad con mucho fervor. ¿Para qué? Para que Dios cambiara de parecer. Bonito eso, ¿no? Que uno pueda pasar aquí al frente a los de la tienda y les diga algo y que le escuchen también, ¿verdad? ¿Cómo lo dijo Jonás? ¿En qué términos? Con su mal genio, con su vida, caminando de pronto de mala gana. ¡Ay, Dios va a destruir esta ciudad en 40 días! No es mi problema. Sí, de pronto no sabemos cómo es la actitud de Jonás, pero sabemos que no era una actitud buena la que tenía, porque no le caían bien
esas personas de Nínive porque eran los enemigos. Bien, entonces, Dios escuchó la oración del pueblo. Dios aceptó sus súplicas, aceptó el ayuno y aceptó el sacrificio que hicieron. Y Dios cambió de parecer. En unas versiones dice que Dios se arrepintió. Y sabemos cómo es el arrepentimiento de Dios. Que Dios es grande, que Dios tiene misericordia y que Dios muestra su gracia a todas las personas, a justos y a pecadores, ¿verdad? A nosotros nos cuesta trabajo perdonar a alguna persona. A nosotros nos cuesta trabajo ir al frente y decirle, venga, bueno, ¿cierto? Que nos están afectando. Pero Dios es grande y es misericordioso y quiere que todas las personas lleguen al arrepentimiento y que todas las personas se salven. Y es posible, que estamos hablando acá de Jonás un poquito antes de Mateo, es posible que estas personas de Nínive ya conozcan la historia de lo que pasó con Sodoma y Gomorra, que fue destruida, ¿verdad? Ya conozcan lo que pasó con otros pueblos que no obedecieron a los hombres de Dios, ¿verdad? Inmediatamente Jonás les predicó el evangelio, les dio enseñó el mensaje que Dios le había hecho. Inmediatamente esa ciudad cambió. Y vamos a mirar qué pasó después de eso. Capítulo 4. Enojo de Jonás por la misericordia de Dios. Ese cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. ¿Sí? ¿Qué quería Jonás? En el versículo 1, Jonás quería que destruyeran esa ciudad, que acabaran con esa ciudad, que la quemaran y que quemaran a todos, ¿verdad? Y ese es parecido al corazón que nosotros tenemos actualmente. Nosotros a veces, no, es semejante criminal, no es mejor que lo maten, ¿sí o no? Son mejor que se vaya una vez y no esté por allá haciéndole daño a otras personas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros como seres humanos, hasta yo mismo pienso de muchas cosas, pero es el pensamiento de Dios. Los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. La forma como actúa Dios es diferente a la forma como actuamos nosotros. Dios es un Dios grande, misericordioso, amoroso y que siempre muestra su gracia. Nosotros tenemos que aprender de ese ejemplo para que también mostremos la gracia de Dios a otras personas. Sigue diciendo el relato. Señor, ¿no te dije antes de salir de tu casa que tú harías precisamente eso? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso. Dice Jonás capítulo 4, vamos en el versículo del 1 al 4. Señor, ¿no te dije antes de salir de la casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto de perdonar y no destruir a la gente. Dios tenía esas cualidades tan bonitas que narra Jonás acá, pero Jonás las está narrando como si fuera malo que Dios tuviera esa personalidad, ¿no? Todo eso que estás narrando acerca de Dios, que es lento para la ira, que es misericordioso, y Jonás no le reclama a Dios de mala manera, de mal genio, o sea que prefiere morirse en vez de que pase eso. O sea, tremendo este Jonás, ¿cierto? Y nosotros somos así a veces, para que sepamos. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo. Si lo que yo predije no sucederá. O sea, ¿qué hizo Jonás? Cuando estuvo predicando, estuvo prediciendo, o sea, estuvo profetizando, estaba diciendo que esa ciudad iba a ser destruida y que ya no había salvación. Eso era lo que estaba diciendo Jonás, pero no estaba contando con que Dios no iba a hacerlo de la manera como Jonás decía. Bien, entonces le pregunta Dios a Jonás, ¿te parece bien enojarte por esto? Dios empieza a cuestionar la manera como Jonás piensa, lo que tiene en la cabeza, la manera como siente. O sea, en verdad, de verdad usted está molesto porque yo decidí salvar a unas personas que me pidieron perdón de corazón. O sea, en verdad está molesto con esto. Aquí, ¿qué está haciendo Dios? Está como intentando entrar en la mentalidad de Jonás, haciéndole caer en cuenta que está pensando de una manera incorrecta. Y le sigue diciendo, entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de una enramada mientras esperaba ver qué le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creyera ahí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. En otras versiones de la Biblia dice que Jonás se puso muy contento. Es la primera vez en el relato donde dice que Jonás estuvo contento por algo, porque hasta el momento
Nada le había producido felicidad a Jonás. Esta es la primera vez que se ríe. Esta es la primera vez que algo le alegra. Dios proveyó una mata que crece muy rápido, puso hojas, porque Jonás, de su indignidad que tenía, de la piedra que tenía, el mal genio que tenía, no se quiso quedar en la ciudad de Nínive, sino se fue, solo. Prefería estar solo, prefería morirse, o sea, estaba súper bravo, o sea, tremendo, ¿no? Súper bravo porque Dios salvó a unas personas. Entonces se fue para allá. ¿Qué pasó? Había mucho sol, entonces Dios le preparó una planta, la planta lo cubrió el sol, se puso muy contento, él durmió ahí, bien. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero Dios también proveyó un gusano. Aquí podemos ver que Dios se encarga de todo, o sea, Dios está por encima de todo, Dios es el que se encarga de quitar, de poner, de traer, de llevar, todo está bajo la voluntad de Dios y todo lo provee Dios. Bien, aunque no creamos, Dios está al control de todas las cosas. Dios también proveyó un gusano al amanecer el día siguiente. El gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Este Jonás sí es bien desagradecido, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Proveyó también un viento. O sea, Dios movió los mares para que hubiese una tempestad, para que los mares se movieran, para que la barca se empezara a mover, para que sintieran, bueno, ese temor de Dios. Y todo lo que ha hecho Dios, también proveyó una ballena. Bueno, una ballena nos dice que un pez muy grande, un gran pez. Bien, nosotros siempre lo dibujamos como una ballena, ¿sí? Pero bueno, es un gran pez y no sabemos si es incluso mucho más grande que una ballena, ¿verdad? Entonces Dios se encargó de controlarlo todo. Y Jonás ya tenía otra crisis, como de depresión, ¿cierto? Sufría como depresión, quería morirse todo el tiempo. Prefería siempre morir y no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Dios otra vez como para tratar con Jonás este problemita que tenía psicológico de pronto Jonás? Entonces dijo Dios a Jonás: ¿te parece bien enojarte por una planta que murió? Si es como nosotros nos parecemos a Jonás, nosotros a veces nos ponemos de margen por unas bobadas, nos ponemos de margen por unas estupideces, peleamos con nuestra familia por unas tonterías, como si Dios nos preguntara a nosotros: ¿en verdad usted se enoja porque pasa esto tan bobo? O sea, nosotros nos preguntamos, ¿verdad nos enojamos por tantas cosas tan insignificantes? ¿Qué está haciendo Dios? Intentando orientar a Jonás para que salga de su ignorancia, salga de su amargura, salga de su manera de pensar. ¿Bien? Sí, replicó Jonás. Le están preguntando, dijo, sí. Puede que haya respondido en caliente inmediatamente, ¿no? Todavía está tan bravo que respondió una vez, sí. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios por lo que Él haga con nuestras vidas? Nosotros realmente no tenemos que tener una actitud de humildad y de reverencia a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en todo lo que nos pase. Nosotros no podemos por qué cuestionar las decisiones de Dios, ni por qué Él hace una cosa, por qué decide hacer otra. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer sus mandamientos, obedecer todo lo que Dios nos pide. Y hay muchas cosas que nosotros incluso no tenemos que entender, porque a veces nosotros queremos entender la voluntad de Dios para ahí sí hacer lo que Dios nos pide. Pero es que Dios no nos está diciendo que tenemos que entender. Dios nos está diciendo es que tenemos que obedecer. Y la fe es obedecer, no entender. Y si Dios nos dice a través de la Biblia que ayunemos, ¿cierto? ¿Entendemos por qué? Si Dios lo manda, si no lo entendemos por qué, pues hagámoslo, ayunemos, porque es un mandamiento de Dios. La cena del Señor, ¿lo mandó Dios a hacer? ¿Lo entendemos bien? A veces no, pero ¿tenemos que hacerlo? Sí, nos mandó a cantar cánticos e himnos. ¿Entendemos muchas veces el propósito? Algunos no, algunos sí, pero tenemos que obedecer todos sus mandamientos, no entenderlos, porque cuando intentamos entender las cosas, como que nosotros queremos estar de acuerdo, ¿no?, con ciertas decisiones que Dios
pide. Entonces tengamos esto bien claro, tenemos es que obedecer los mandamientos de Dios, diferentes a entenderlos. Bien, entonces, este estudio, este tema de Jonás, es un tema muy bonito para nosotros, para la iglesia. Mientras que estaba ahí sentado, traía unos puntos para tratar, por el tiempo no vamos a tratar, pero nos sirve para mirar muchos aspectos de Dios, muchos aspectos de la iglesia, muchos aspectos del mundo, muchos aspectos de nosotros mismos. Es bueno que nosotros meditemos, reflexionemos en este libro de Jonás, lo podamos poner en práctica en nuestras vidas y tomemos una actitud diferente. Bien, necesitamos trabajar. Si estamos acá, todos los que estamos acá, yo hago un llamado para que los que estamos acá trabajemos para la obra del Señor. Dios nos hizo un encargo, Dios nos dio una orden. Hombres y mujeres, prediquemos el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Al vecino aquí enfrente que nos puso toda la música. Sí, ¿qué quisiéramos nosotros? ¿Qué quisiéramos nosotros? No, malos pensamientos se nos ocurren, no, muchos. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros prediquemos el evangelio, incluso a las personas que están fuera. Entonces, esa es la invitación, hermano. Preocupémonos, esforcémonos, prediquemos el evangelio a todas las personas y trabajemos, obedezcamos a Dios. Bueno, que Dios les bendiga.